Cristo Jesús. Bueno, hermanitos, vamos a seguir con nuestra serie de la iglesia, de la historia de la iglesia. Hoy vamos a hablar de historia fuerte y dura. Entonces, sigamos siguiendo la línea. Vamos a hablar un poco acerca de los concilios que han habido durante la historia. Vamos a ver qué son concilios, por qué hubo concilios, para qué sirven los concilios y cómo nos pueden ayudar los concilios hoy en día, ¿no? Porque a veces pensamos que quizás eso es algo muy católico, pero pues en realidad es algo pues que fue necesario en su época. Entonces, hermanitos, ¿qué fueron los concilios? ¿O qué son los concilios? Los concilios fueron reuniones o fueron asambleas donde los líderes, digamos, de la iglesia en su momento se reunían todos a tratar asuntos fundamentales o asuntos doctrinales que quizá estaban errados o que quizá necesitaban alguna corrección o que quizá necesitaban de pronto como una alineación porque o se estaban yendo para un lado o se estaban yendo para el otro. Durante el transcurso de la historia han habido, se cuenta que han habido alrededor de 23 concilios, pero concilios que digamos fueron centrados en buena doctrina y centrados en el Señor, hubo solo 5. Entonces vamos a hablar hoy acerca de esos 5 concilios. Uno de esos 5 concilios inclusive alcanzó a quedar plasmado en la palabra. Y pues vamos a comenzar con ese. La idea es comenzar a ver cada concilio, cada uno de los 5 concilios. Primero ver cuál era el problema de por qué hubo el concilio. Entonces acordémonos, concilio fue la unión o la congregación o una reunión de los líderes de la iglesia en cada momento específico para tocar acerca de los problemas o de las herejías que se pueden estar creando en su momento. Entonces, para ver el primer concilio, que es el concilio de Jerusalén, ese concilio data alrededor de años 50 después de nuestro Señor Jesucristo, y ese es el concilio que tenemos registrado en la palabra. Entonces vamos a Hechos 15, hermanos, vamos a leer y vamos a ir viendo entonces paso a paso Hechos 15. Entonces vamos a ver cuál fue el problema, cómo se solucionó, y también la idea es ver, y bueno, hermanos, la idea también, digamos, de estos estudios no es simplemente ver historia, es ver, digamos, lo que pasó en su época y nosotros también poder confrontarlo por la palabra. Los concilios como tal en la historia no los podemos confrontar por la palabra, solamente que sí quedó plasmado en la Biblia, pero el resto pues podemos ver historia y por la palabra comprobar y, digamos, ver lo que en el concilio se decidió. Entonces, hermanos, Hechos 15. Vamos a leer primero hasta hasta el versículo 5. Entonces dice 15 del 1 al 5. Hechos 15 del 1 al 5. Entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para tratar esta cuestión. Ellos pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegados a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Entonces acá vemos que cuál era el problema que se estaba presentando y por el cual tuvieron que hacer esa reunión en Jerusalén. Pablo y Bernabé estaban en un viaje misionero, y cuando llegaron a Judea, cuando llegaron a un punto, había unos hermanos que se habían convertido de los fariseos. Eran antes fariseos, pero se habían convertido al Señor, habían creído. Pero pues digamos como todo, ¿no? Los que vienen de denominación o los que vienen del contexto católico, los que vienen de pronto de un contexto que no ha sido, pues no se les ha enseñado totalmente sana doctrina,
pues quedan con ciertas cositas, ¿no? Hasta que pues se van puliendo, van pues perfeccionando esa doctrina hasta que ya, digamos, conocemos toda la verdad de nuestro Señor, ¿no? Y eso fue lo que pasó, digamos, con esos fariseos. Eran unos fariseos que se habían convertido, pero aún tenían, digamos, en sus creencias que las personas para ser salvas tenían que cumplir con algunos ritos. Y hay un pasaje que ahorita no me acuerdo dónde está, pero hay un pasaje en el Antiguo Testamento, si no me equivoco es en Deuteronomio o en Éxodo, que dice que el Señor prohibía a los extranjeros que participaran de las fiestas de los judíos, a menos que se circuncidaran. Entonces acordémonos que todas esas fiestas eran fiestas rituales que solamente aplicaban para Israel, y para nosotros pues ya no aplican. Entonces Pablo y Bernabé dice que tuvieron una contienda con ellos por eso mismo, porque los fariseos estaban tratando de imponer o adicionar algo a la obra de nuestro Señor Jesucristo. Y que decían ahí en el versículo 1: algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces acordémonos que la obra de nuestro Señor Jesucristo es suficiente, es completa, y no necesita que nosotros le pongamos algo más. Ay, no, es que la obra del Señor es esto, y necesita que nosotros hagamos algo más para ser salvos. O como los bautistas que creen que nos tenemos que bautizar para ser salvos. Entonces, eso es lo que Pablo y Bernabé discutían con ellos. Ellos claramente se dieron cuenta y dijeron: ellos, aunque son hermanos, están colocando algo más para la salvación. Ellos están diciendo que la salvación ya deja de ser obra del Señor, sino que se convierte en obras. Que para que ellos puedan ser salvos, se tienen que circuncidar. Entonces ahí ya entra una obra del hombre, que para ser salvos tienen que circuncidarse. Entonces de ahí nace el problema. De ahí nace este problema. Entonces Pablo y Bernabé discutieron con todos esos judíos que estaban, digamos, intentando judaizar a la iglesia. ¿Y qué pasó? Dijeron: tenemos que ir hasta Jerusalén, tenemos que ir a la iglesia, a los ancianos y a los apóstoles para discutir este tema y para colocar una solución a este tema. Y eso es lo que ellos hacen. Entonces eso es lo que dice en el versículo 2, ¿no? Se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén, y algunos otros de ellos, ¿a quiénes? A los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces vemos que eso no se trataba con los diáconos o quizá con los... Se tenía que tratar con los ancianos y en su época pues con los apóstoles estos puntos. Y entonces por eso es que, bueno, de pronto en la Biblia de ustedes en algunas dirán, de pronto en otras no, pero el título se llama El Concilio de Jerusalén, en el versículo 15. Entonces ese es el problema. Es el problema por el cual ellos tuvieron que hacer este concilio. Se tuvieron todos que reunir a colocar esos asuntos en discusión de todos y llegar a una solución. Entonces, listo, vamos a pasar entonces con el versículo 6. Dice, no, el 5 ya lo hemos leído. Ya lo acabamos. 6. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer de este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis, como ya hace algún tiempo, que Dios escogió de los gentiles, que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Estemos atentos, hermanitos. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio, dándoles el Espíritu Santo, lo mismo que a nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios, poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó. Entonces ahí vemos que se llevaron esos asuntos que podrían estar creando esas herejías dentro de los hermanos. Se discutieron con las autoridades de la iglesia en su momento. Ahí vemos que, digamos, Pedro fue uno de los que se levantó y habló. Y entonces le dijo a todo el mundo, porque estaban, seguramente ustedes imagínense ese escenario, ese ambiente. Eran judíos, los discípulos y todos discutiendo, porque algunos decían nos tenemos que circuncidar y los otros que nos tenemos que circuncidar. Y en ese momento habla Pedro y dice: no, hermanos, vean. Acuérdense cuando, y entonces él coloca el ejemplo de Cornelio. Cuando él fue y predicó a la casa de Cornelio, y Cornelio fue salvo con toda su casa, y ahí fue que ellos fueron bautizados con el Espíritu Santo, y no tuvieron que hacer ningún rito adicional. Entonces eso es lo que les dice Pedro: hermanos, ustedes ya se dieron cuenta que el Señor salva solamente por fe, y no por obras. Entonces, hermanitos, la solución en este momento fue ese:
congregarse todos los líderes, todos los ancianos y discutir sobre ese asunto. Discutir sobre ese asunto para llegar a un punto en el que en realidad se dieran cuenta que la salvación es solamente por fe. Entonces, como les decía, hermanos, no es solamente ver historia sin confrontarlo con la palabra, porque entonces sería solamente una clase pues de historia del colegio. Entonces la idea es que nosotros podamos comprobar por medio de la palabra, hermanos, que en realidad la salvación es solamente por fe y no por obras. Entonces vamos al primer versículo, hermanos, a Romanos 3:30. Disculpen, hermanito, ¿me puedes repetir la cita? Romanos 3, versículo 30. Dice: porque Dios es uno, y Él justificará por la fe a los de la circuncisión, y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Entonces acá Pablo, digamos, ya a raíz de esa experiencia que él tenía, él después escribió la carta a los romanos diciéndoles: hermanos, el Señor Jesucristo solamente va a justificar por medio de la fe, tanto a los de la circuncisión como a los de la incircuncisión. Vamos en Gálatas 5. Versículo 6. Entonces, hermanos, mientras que vamos buscando, acordémonos que ¿por qué nos sirve mirar estos concilios en la historia? Nos sirve para uno, digamos, para comprender cómo también es la situación en la iglesia primitiva, cómo era también que los hermanos luchaban y contendían ardientemente pues por todas estas cosas, ¿no? Y para todos en el transcurso de la historia es más fácil para nuestra mente comprender lo que sea más fácil, ¿no? Es más fácil aceptar lo que sea más fácil de comprender para nuestra mente limitada. Y ahorita más adelante, cuando veamos los otros concilios, vamos a ver que en unos aspectos o en unos contextos de algunas ciudades esto era lo que pasaba. Y esto es lo que nosotros nos tenemos que cuidar hoy día, hermanos. Nosotros tenemos que... Y eso digamos, estamos solamente viendo en la historia de la iglesia los concilios y las herejías que se crearon en su momento. Pero hoy en día vemos muchas más herejías, hermanos. Y que lastimosamente hoy crear un concilio pues sería súper difícil, ¿no? Porque imagínense ustedes reunir a todas las autoridades de la iglesia, pues de todo el mundo, sería algo muy complicado. Y aparte que la iglesia hoy día está dividida, como lo veíamos la vez pasada, que la iglesia está dividida por denominaciones, unos se llaman así, otros se llaman así, entonces ellos piensan que la iglesia es de ellos, o la iglesia es de ellos, o la iglesia es cada una en donde se reúnen por un nombre. Y entonces, como veíamos, hermanos, la iglesia somos nosotros, el cuerpo del Señor, todos los que en todo el mundo hemos creído. Entonces, en Gálatas 5:6 dicen: porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por el amor. Entonces, todos esos pasajes nos ayudan a ver, hermanos, que todos esos temas que nosotros decimos, no, fue una pérdida de tiempo, es una pérdida de tiempo haberse reunido para ver esa bobada. Pero en realidad estas, de pronto que nosotros podamos llamar como bobadas, en su tiempo eran cosas que, si no se ponían en orden, seguramente se hubieran creado herejías tremendas. Se hubieran creado herejías terribles que hubieran desviado a muchos hermanos. Porque lastimosamente eso es lo que pasa, ¿no? Cuando nosotros no estamos cimentados en la palabra, cuando nosotros no conocemos lo que dice la palabra, podemos creer cualquier cosa. Entonces eso es lo que dice también el autor de los Hebreos, ¿no? Que no seamos niños fluctuantes llevados por doquieras por todo viento de doctrina, sino que seamos firmes en la palabra. Y vamos a ver el último en 1 Corintios 7. Versículos 18 y 19. Dicen: 1 Corintios 7, 18 y 19. ¿Fue llamado alguno siendo circunciso? ¿Qué es el circunciso? ¿Fue llamado alguno siendo incircunciso? No se circuncide. La circuncisión nada es, y la incircuncisión nada es, sino el guardar los mandamientos de Dios. Amén. Entonces hay varios pasajes acá en la palabra que nos muestran y cómo podemos enfrentar ese primer problema que se presentó en el concilio de Jerusalén.
Entonces por estos tres pasajes podemos ver que para el Señor la circuncisión y la circuncisión no es nada. Y eso solamente con la circuncisión y con la circuncisión, ¿no? Y lo podemos aplicar, lo podemos trasladar a todos los puntos que no son fundamentales de la palabra. Para el Señor, en el Señor lo único que importa, y para la salvación lo único que nos importa es la fe que es en Cristo Jesús. Eso es lo único que nos debe importar a nosotros. Entonces, de esta manera se solucionó. Se reunieron todos los líderes. Digamos, en esta época, pues los apóstoles se consideraban como los líderes de la iglesia, ¿no? Porque ellos han estado con el Señor, ellos han recibido la palabra directamente del Señor. Por eso en este tiempo se reunieron con los apóstoles. Y bueno, terminamos de leer ahí en Hechos 15 para ver cómo se termina la historia del concilio de Jerusalén. Versículo 12. Entonces, después de que Pedro hubo hablado, toda la multitud cayó. Y oyeron a Bernabé y a Pablo que contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo o Santiago respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles, para tomar de ellos pueblo para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de esto volveré y reedificaré el tabernáculo de David, que está caído, y repararé de sus ruinas y lo volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor. Y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba y que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Porque Moisés desde los tiempos antiguos tiene en cada ciudad quien lo predique en las sinagogas, donde es leído cada día de reposo. Entonces, bueno, ahí digamos que Esteban comienza a hablar, dice algunas cosas y ahí llega al versículo 19, ¿no? Dice: por lo cual yo juzgo que no se inquiete a los gentiles que se conviertan a Dios, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Señor, te pedimos, Padre Santo, que en este tiempo, Padre Santo, que estamos dedicados, Señor, que estamos tratando, Señor, de concentrarnos en tu palabra, Señor, en la historia de tu iglesia, Padre Santo. Que seas tú, Señor, limpiando el ambiente, Señor, que seas tú limpiando de cualquier distracción, Señor, de cualquier interrupción, Padre Santo. Porque sabemos, Señor, que el enemigo está, Señor, como león rugiente buscando a quien devorar, Padre Santo. Señor, te pedimos que nos ayudes, Señor, a que nuestra fe no falle, Señor, sino que nuestra fe pueda, Señor, prevalecer, Señor, y pueda estar firme, Padre Santo. Amén. Te pedimos que a pesar de todas estas cosas, Señor, de la puerta, de los señores, de cualquier interrupción, Padre Santo, que podamos estar, Señor, concentrados en tu palabra, Señor. Aunque es un tema quizá puede ser visto como aburrido, Señor, te pedimos que quites tú cualquier espíritu, Señor, amén, que quiera hacernos que nosotros de pronto quizá nos dé sueño, Señor, o que nos distraigamos, Padre Santo. Quizá hasta puede ser de nuestra propia carne, Señor. Ayúdanos a estar acá, Señor, concentrados, Padre Santo, y que de cualquier forma tu palabra pueda entrar, Señor, y puedas dar fruto, Señor, en nuestras vidas, Padre bendito. Lo pedimos en el nombre de tu Hijo, Padre Santo. Amén. Listo, mis hermanos. Entonces, acá después de que Esteban habló, entonces él dice que entonces él manda que no se inquiete a los gentiles, a que se convierten, a que se ponga un yugo que ni siquiera nuestros padres pueden llevar, así como decía en el versículo 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Entonces, y muchas veces de pronto también eso puede pasar acá, ¿no? Que nosotros queremos de pronto colocar un yugo o sobre nosotros o sobre los hermanos, que ni siquiera los hermanos del Antiguo Testamento ni del Nuevo Testamento pudieron llevar. Entonces nosotros no deberíamos colocar esos yugos sobre nuestras espaldas, sino simplemente seguir lo que dice la palabra, ¿no? Y es que nosotros somos salvos por fe. Entonces esa fue la solución, hermanos. Se reunieron los apóstoles, se reunieron con los gentiles que estaban diciendo esas cosas, llegaron al punto en el que dicen la salvación solamente es por fe y no por obras, ¿ya? Y
Y bueno, digamos, entonces esa es la aplicación, que nosotros no coloquemos un yugo sobre nosotros que no podemos llevar ni que debemos llegar. Desde ahí, entonces pasamos 300 años después casi, hasta el año 325, donde se celebra el concilio de Nicea. Quizás este es el que de pronto nosotros más hemos escuchado, este es el que nosotros más nos suena. Y bueno, digamos que en esta época, justo cuando se celebra este concilio, es cuando el pueblo y digamos toda esta región del Oriente ha vivido durante ¿cómo se dice esto? Sobre una tiranía o sobre unos gobiernos tiranos de los romanos, donde los perseguían, los mataban, los quemaban, no los dejaban predicar su evangelio. Entonces han sido 300 años, inclusive más de 300 años, porque eso venía pues antes desde el Señor, ¿no? Entonces esto viene más de 300 años con estos gobiernos tiranos, hasta el año más o menos 307, creo, que es donde viene a gobernar Constantino. Entonces acordémonos como enseñaba el hermano César, Constantino, él viene y digamos él reconoce que el pueblo cristiano y judío en realidad es el pueblo del Señor, que el Dios al que ellos adoran es en realidad un Dios todopoderoso, un Dios que supera al César, porque en esa época el César era considerado como un Dios y todos lo adoraban y todos lo veneraban. Entonces con Constantino viene la libertad de culto. Entonces ahora los cristianos pueden expresar libremente su fe, pueden volverse a reunir, pueden volver a profesar lo que la palabra dice. Y entonces Constantino, bueno, en esta época todo el problema surge con un hermano que se llamaba Arrio. Entonces Arrio, ¿qué era lo que decía? Arrio básicamente decía que el Hijo sí existía desde antes de la fundación del mundo, existía antes de todas las cosas, pero que el Hijo al ser engendrado, que tuvo un comienzo. Entonces que por ese simple motivo, Él no era Dios. Entonces, ¿qué pasa? En esta cultura, era lo que yo les decía ahorita, en esta cultura esto pasó en Alejandría, y en esta cultura, pues digamos, acordémonos que en las poquitas cosas que hemos visto de historia, en estas culturas se recalcaba mucho acerca de la filosofía, y la filosofía era algo básicamente que quería poder explicar todas las cosas que nosotros tenemos a nuestro alrededor de una forma lógica. Entonces que todo el mundo pueda por medio de su lógica explicar todas las cosas que ve. Entonces básicamente Arrio, seguramente él no tuvo una mala intención, sino que él solamente quería dar a entender su fe de una forma que se pudiera entender para los otros. Él quería mostrarle a todo el mundo que nuestra fe no es algo ilógico, que nuestra fe no es algo porque sí, sino que nuestra fe también es algo que se puede entender. Entonces él lo que trató de hacer fue establecer un puente entre los cristianos y entre los alejandrinos. Pero entonces, claro, en un puente algunas cosas pueden ir para acá y otras cosas pueden ir para allá. Y eso, lastimosamente, eso fue lo que pasó. Constantino, bueno, porque digamos en esta cultura, ellos adoraban a un Dios. Ellos creían que existía un Dios efectivamente, pero que era un Dios que no sentía, era un Dios que no hablaba, era un Dios que no se relacionaba. Era un Dios básicamente que estaba allá, pero pues estaba allá y nosotros acá. Que es muy diferente a nuestro Dios, ¿no? Que nuestro Dios sufre con los que sufren, se alegra con los que alegran, nuestro Dios nos habla, nuestro Dios nos cuida. Entonces, eso fue básicamente lo que Arrio quiso hacer. Arrio les dijo, vea, ese Dios que ustedes no saben quién es nuestro Dios. Y entonces el Padre está allá, el Padre es ese Dios que ustedes dicen, pero el Verbo, Jesucristo, es el que sufre, es el que interactúa, es el que habla. Entonces, con esto, los hermanos vieron que claramente podría haber era algo muy peligroso que se estaba enseñando, porque lo que estaba haciendo era decir que el Padre tiene una posición más alta que el Hijo. El Padre era Dios, pero el Hijo no era Dios. Y el Padre y el Hijo pues tenían características divinas en cuanto a la edad diferentes. Entonces esto fue lo que los hermanos condenaron en esa época. Y dijeron, eso que está enseñando Arrio es muy peligroso. Entonces empezaron a haber divisiones, empezaron a haber contiendas pues digamos por toda la región. Y Constantino lo que dijo, no, yo reconozco que los cristianos son el cimiento del imperio, el cimiento de la nación. Entonces yo no quiero que haya divisiones entre los cristianos.
y fue cuando convoca el concilio de Nicea. Entonces en el concilio de Nicea se cree que fueron aproximadamente 300 obispos de todos los lugares de Oriente a tratar sobre este tema. Entonces muchos, como todo, ¿no? Muchos pensaban que era una pérdida de tiempo, que para qué ver esas cosas, que eso no tenía nada que ver con ellos. Y claro, seguramente también por el contexto en el que han vivido 300 años de tiranía, y al ser invitados por el gobernante de esa época, pues seguramente también era algo extraño, ¿no? Uno, que fueran invitados por el gobernante, y dos, que el gobernante los recibiera para el concilio. Entonces seguramente también era algo pues extraño para ellos. Pero una vez cuando se comienza a tocar sobre este asunto, ver que lo que Arre decía, todos los obispos entendieron que era algo de sumo cuidado y era algo muy importante que en realidad se aclarara. Entonces vamos a ver otros pasajes que nos muestran, hermanos, la divinidad o la deidad de nuestro Señor Jesucristo. Que nuestro Señor Jesucristo, al igual que el Padre, es totalmente Dios. Entonces vamos a 1 de Timoteo 3:16. Y sabemos que el que se hizo carne fue nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Él, siendo Dios, vino y se encarnó. Él tomó forma de hombre pues para poder morir por todos nuestros pecados, para poder redimirnos de esa naturaleza caída. Y lo que nos dice 1 de Timoteo 3:16 es: e indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo y recibido arriba en gloria. Entonces ahí solamente en la primera línea podemos ver que nuestro Señor Jesucristo, que fue el que se manifestó acá en carne, dice: Dios fue manifestado en carne. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne. Inclusive ayer, esto bueno, lo cuento así como algo personal, pero yo cuando veo así de pronto prédicas y videos de pronto, entonces a mí me gusta de pronto ir a ver los comentarios que escribe la gente. Y a veces uno se encuentra unas herejías tremendas, hermano. Uno se encuentra gente que en vez de edificar lo que quieren es destruir. Y empiezan a escribir cosas que no tienen nada sentido, nada con nada. Y justo anoche estaba discutiendo con uno que se llamaba adventista y creía que Jesucristo no era Dios, que Jesucristo simplemente era un hermano. Entonces nosotros tenemos que tener esto súper claro, hermanos. Y otro, tener los pasajes en la palabra súper claros, hermanos. Porque aún este Señor, yo le he mostrado un montón de pasajes en la palabra por donde podemos ver que nuestro Señor Jesucristo es Dios. Y las hermanas nos pueden enseñar un poquito de esto, ¿no? Porque las hermanas están viendo en las clases en las reuniones de mujeres a la persona de nuestro Señor Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que tener esto súper claro, hermanos. Porque aún yo le mostraba todos los pasajes y él me salía con unas cosas, hermanos, que no tenían nada que ver. Nada que ver con nada. Entonces finalmente yo les estaba diciendo a ustedes, entonces son idólatras, porque están adorando a un hombre que no es Dios, a un hombre que simplemente es nuestro hermano. Entonces nosotros podríamos adorar a cualquier hombre. Entonces nosotros tenemos que tener esto súper presente, hermanos, porque en serio que esos asuntos que se tocaron en la antigüedad y estos asuntos que gracias al Señor que se esclarecieron en su momento, son quizá la base que nosotros estamos hoy predicando y por lo que nosotros podemos entender hoy día, ¿no? Amén. Nosotros podemos entender hoy súper fácil, pero no sabemos cómo era el entendimiento en esta época. Nosotros hoy en día tenemos prédicas, tenemos libros, tenemos comentarios, pero en esta época era solamente la palabra, hermanos. Y los hermanos que eran dedicados a leer la palabra. Entonces, gracias al Señor por estos concilios. Vamos a Hebreos, capítulo 1. Versículo 18. Perdón, 8. Del 8 al 11. Dice: mas del Hijo dice: tu trono, oh Dios. Ahí ya comienza, ¿no? Hablando, diciendo que del Hijo. ¿Tu trono, o qué? Oh Dios. Por el siglo del siglo, cetro de equidad es el cetro de tu reino. Has amado la justicia y aborrecido la maldad, por lo cual te ungió Dios, el Dios tuyo, con óleo de alegría más que a tus compañeros. Y tú, oh Señor, en el principio fundaste la tierra, y los cielos son obra de tus manos. Ellos perecerán, mas tú permaneces,
y todos ellos se envejecerán como una vestidura. Entonces, y hay muchísimos pasajes más, hermanos y hermanas, hay muchísimos pasajes por los que podemos ver las características y estos atributos que solamente corresponden a Dios. Entonces, hay muchos otros pasajes, hermanos, que ahí los animo para que estén leyendo la palabra. Inclusive ya hace un tiempo estuvimos hablando acerca de la Trinidad, acerca de la persona del Padre, la persona del Hijo y la persona del Espíritu Santo, demostrando por medio de la palabra que cada uno es totalmente Dios, que cada uno es igual que el otro y que ninguno es más que el otro. Los tres son tres personas en la misma deidad. Amén. Entonces, y eso es otra cosa que también debemos resaltar, o podríamos resaltar del Concilio de Nicea, ¿no? Es en el Concilio de Nicea donde se establece esta palabra Trinidad. Y más allá que nosotros de pronto digamos que la palabra no existe en la Biblia o que no la queremos utilizar, lo que sí tenemos que tener claro es la verdad que está por detrás de esta palabra. Que son tres personas, que los tres son Dios, y los tres comparten las mismas características de la deidad. Y finalmente vamos a Juan 20. Sí, Juan 20, versículos 28 y 29. Esto fue cuando el Señor se le apareció primero a los discípulos y después se le apareció solo a Tomás, que no había creído. Y le dicen, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Jesús le dijo, porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados los que no vieron y creyeron. Entonces acá cuando Tomás, y acordémonos allá en Apocalipsis, cuando el ángel se le aparece a Juan, que Juan lo quiere adorar, Juan se arrodilla ante el ángel y el ángel le dice, párate porque yo soy consiervo tuyo. Entonces ahí el ángel sabía que a él no se le podía adorar. Hubiera pasado lo mismo con el Señor Jesucristo cuando Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Si el Señor no hubiera sido Dios, yo hubiera dicho, no me digas Dios porque yo no soy Dios. Pero el Señor Jesucristo no le dice nada, digamos acreditando que Él es Dios. Y lo que les digo, hermanos, hay muchos otros pasajes, pero pues por causa del tiempo y también porque hemos perdido tiempo ahí, pues vamos a avanzar. Entonces, ¿cuál fue la solución? La solución fue exiliar a Arrio, que se fuera con su herejía, pues lo descomulgaron y digamos se estableció esto, ¿no? Se estableció algo que se llama el Credo de Nicea. El Credo de Nicea es y si quieren es que mejor yo se los envío después, hermanos, porque en serio por causa del tiempo no alcanzamos, pero el Credo de Nicea básicamente, ¿qué es un credo? Exacto, eso creo que viene del latín, que dice yo creo. Es una confesión para que todos, pues digamos, para que se estableciera como una verdad entre todos los hermanos. Entonces ese Credo de Nicea básicamente lo que decía era establecer la persona del Hijo. Decir que el Hijo es Dios, que el Hijo es luz, que el Hijo es engendrado, no creado, y que tiene la misma sustancia del Padre. Entonces básicamente eso es lo que decía ese Credo de Nicea. Pero ahí no terminó la cosa. Después del Credo de Nicea surgió después del Concilio de Nicea surgió el Concilio de Constantinopla. El Concilio de Constantinopla tuvo lugar en el año 381, todo esto después de Cristo. El Concilio de Constantinopla va muy ligado al Concilio de Nicea, porque digamos ahí en el credo se decía que, lo que acabamos de decir, ¿no? Que tenía la misma sustancia del Padre. Entonces algunos hermanos decían, eso también se puede presentar para malos entendidos, eso puede hacer que se malinterprete por algunos hermanos, entonces cambiemos esa palabra misma naturaleza por una naturaleza similar, porque entonces ahí se podría entender que eran la misma persona. Y entonces dijeron, cambiemos la palabra misma naturaleza por una naturaleza similar, que básicamente lo que quería dar a entender era que aunque el Padre y el Hijo tienen la misma naturaleza, eran personas distintas. Básicamente eso es lo que se quería dar a entender con ese cambio que ellos quieren hacer al Credo de Nicea y digamos modificarlo. Entonces solamente para ver un poquito así el contexto digamos de lo que pasó entre el Concilio de Nicea y el Concilio de Constantinopla. Ahí pasaron 56 años en los que, bueno, este emperador Constantino, por la vida y por la forma en la que él actuó, se cree que él fue salvo, que él creyó. Pero en algún momento él abrazó la doctrina de Arrio. ¿Por qué? Porque tenía influencia en Alejandría, donde era Arrio, y bueno, él finalmente terminó abrazando esta doctrina, y en esa época solamente existía un hermano que era el que defendía
que el Hijo era igual al Padre, que el Hijo también era Dios, y se llamaba Atanasio. Entonces, a causa de que Constantino abrazó esta doctrina de Arrio, entonces excomulgaron fue a Atanasio, y Atanasio, mejor dicho, era él contra todos, tratando de defender pues esta doctrina. Entonces, ahí es cuando nos damos cuenta, hermano, cuánta importancia tiene esto. Era un hermano peleando contra todos, tratando de exponer la verdad. Y era el hermano que tenía la verdad, porque él decía que el Señor Jesucristo era igual Dios que el Padre. Y lastimosamente, pues en esta época, por causa también de los emperadores, era lo que dijera el emperador. Entonces todos era más fácil abrazar la doctrina de decir, no, el Hijo no es Dios porque el Hijo fue el que vino y fue engendrado, entonces el Hijo tuvo un principio, entonces el Hijo no es Dios. Entonces eso para ellos era más fácil abrazarlo que entender en realidad lo que nos dice la palabra. Entonces, bueno, digamos que ese fue el problema. El problema fue que a partir del arrianismo, pues pasaron todas estas cosas. Entonces lo que se quiso hacer fue eso, modificar esa palabra de misma naturaleza por una naturaleza similar. Entonces, bueno, hermanos, para nuestra aplicación nosotros tenemos que saber que nuestro Señor Jesucristo es igual Dios que el Padre. Amén. Es 100% Dios, 100% hombre. Esto las hermanas lo deben tener súper clarísimo. Bueno, no solamente las hermanas, todos lo tendremos que tener súper claro, ¿no? Entonces, bueno, básicamente esto fue lo que pasó con el credo de Constantinopla. Este no tuvo, digamos, tanto revuelo, fue simplemente modificar una palabra del credo que se había establecido en Nicea, cambiar misma naturaleza del Padre por una naturaleza similar del Padre, solamente para diferenciar que aunque tenían la misma naturaleza, que los dos eran Dios, que eran personas diferentes. Esto fue lo que pasó. Y ahí nos saltamos hasta el año 431, donde tuvo lugar el concilio de Éfeso. Entonces, en el concilio de Éfeso, 31. Entonces, en el concilio de Éfeso, el punto principal giró más en torno a la persona de María. Entonces, ahí es cuando comenzamos a ver, hermanos, que las cosas se comienzan a torcer. Que las cosas se comienzan a torcer y empieza a formarse pues la iglesia católica, que ya empiezan a adorar a María. Entonces, todo surge porque en esa época a María, para referirse a María, utilizaban una palabra griega que es Theotokos. ¿Y esto qué es lo que significaba? Que era portadora de Dios. Entonces un hermano, Nestorio, se dio cuenta que utilizar esta palabra para referirse a María era algo muy peligroso, porque le estaba dando a María un lugar más alto que Dios, porque estaba transportando a Dios. Entonces Nestorio básicamente lo que dijo es, tenemos que cambiar esa palabra, no utilicemos Theotokos, sino utilicemos Cristotokos, que se entendía más para referirse a María como portadora de Cristo. Entonces, como ha pasado muchas veces en la historia, Nestorio, digamos, lo que quería hacer era algo correcto. Y lo mismo que pasó con Witness Nee. Witness Nee enseñaba cosas correctas, pero los que lo seguían interpretaron todo de una forma súper diferente y crearon herejías. Así pasó con los que seguían a Nestorio. Entonces se creó el nestorianismo. Y el nestorianismo básicamente lo que decía era que, como Nestorio había dicho que no se utilizara Theotokos, que era portadora de Dios, sino Cristotokos, que era portadora de Cristo, entonces que Cristo como hombre y Cristo divino eran dos personas diferentes. Entonces se creó otra herejía. Entonces son cosas, hermanos, que los hermanos nunca han tenido intención de crear herejías. Ellos simplemente han querido exponer la verdad de una forma más fácil, pero lastimosamente se crean estas herejías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Entonces, a raíz de todo esto, a raíz de los que se llamaban ser nestorianos, entonces se convocó el concilio de Éfeso para condenar esto, decir, no, el Hijo es una sola persona, tanto en su forma, en su naturaleza divina como en su naturaleza humana, es una sola persona. No fueron dos personas que primero antes estaba ya pues como forma de Dios y después como forma de hombre, son dos diferentes. No, esto fue lo que se condenaba en este concilio. Entonces básicamente en el concilio dijeron, ustedes pueden seguir utilizando la palabra Theotokos, entendiendo que María solamente es la portadora de Cristo en su naturaleza humana. María, aunque si bien algunas personas podrían entender, y eso es lo que entienden los católicos,
que como María fue la madre de Cristo y que Cristo era Dios, entonces María es la madre de Dios. A ver, es donde empieza la herejía, hermanos. Entonces, eso fue lo que dijeron en el concilio de Éfeso. Ustedes pueden utilizar la palabra Theotokos para referirse a María, pero ustedes tienen que entender que María solamente fue escogida para ser la madre de Cristo en su naturaleza humana, y no es la madre de Dios, poniendo a María en un lugar más alto que Dios. Y por eso es que los católicos adoran a María como María, madre de Dios. Entonces, esto fue lo que se condenó. Entonces, es decir, ustedes pueden utilizar esta palabra, solamente entiendan y tengan claro que Cristo no son dos personas, Cristo solamente es una persona y que María no es la madre de Dios. Entonces, esto fue lo que se condenó en este concilio. Y vamos a ver, por medio de la palabra, algunos pasajes que nos pueden mostrar esto. Juan 1:14. Entonces esto es para demostrar, pues digamos que, porque bueno, digamos que en la palabra en ningún lado vemos que se deba orar a María, que se deba seguir a María. Esto fue en realidad una herejía que pues por medio de la palabra, por la suma de la palabra lo podemos ver fácilmente. Pero vamos a ver con estos pasajes que Cristo es una sola naturaleza, que Cristo es uno solo. Juan 1:14, perdón. Sí. Bueno, acá es donde Juan comienza: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Entonces acá llega al versículo 14 y dice: y aquel verbo fue hecho carne, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como gloria del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí hay una primera cosa que resaltar. Bueno, y la cosa que vamos a resaltar es que dice: y aquel verbo fue hecho carne. No dice que el verbo vino sobre una carne, porque es donde entramos en otra energía que sería la de reencarnación. Entonces ahí es donde algunas personas piensan que alguna persona se puede reencarnar en otra, que muere y se mete en el cuerpo de otra y así. Entonces esto es súper importante tenerlo en cuenta, que dice: aquel verbo fue hecho carne, tomó forma de carne, no que vino sobre una carne, o no que se encarnó sobre otra carne. Entonces vemos que, bueno, ahí solamente para comprobar, entonces en el versículo 1 donde dice: el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y pasamos al versículo 14: y aquel verbo que era Dios fue hecho carne. Entonces vemos que es el mismo Señor Jesucristo, la misma persona del Señor Jesucristo, haciéndose carne, viniendo en forma de hombre. No fue otro Jesús. En Filipenses 2, versículos del 5 al 7. Dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no escatimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Entonces vemos ese Cristo que era semejante a Dios, no escatimó el ser igual que Dios, sino que se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo y fue hecho semejante a los hombres. Entonces vemos que es el mismo Jesús que era Dios, el mismo Jesús que es Dios, el mismo Jesús en forma de Dios. Él no escatimó el ser igual a Dios, sino que se hizo semejante a los hombres. Entonces vemos que siempre se está hablando de una misma persona y no de dos personas diferentes. Y por último, Hebreos 13, versículo 8. Que este es contundente. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces vemos que el Señor Jesucristo, más allá que Él haya tomado forma de hombre, Él nunca dejó de ser Dios y Él nunca dejó de ser hombre. Él es 100% Dios, 100% hombre. Entonces nuestro Señor Jesucristo es inmutable, igual que Dios. Él es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Entonces ahí con eso, hermanos, podemos, y lo que les digo, hay muchos otros pasajes, hermanos, que si ustedes miran las prédicas que ya hemos compartido antes sobre la persona del Hijo, podemos ver todos los pasajes o muchos pasajes que nos hablan acerca de la divinidad y deidad del Señor. Y pasamos al último concilio. El último concilio, digamos, que estuvo dentro de la sana doctrina, que se llamó el concilio de Calcedonia.
y el concilio de Calcedonia tuvo lugar en el año 451 después de Cristo. Entonces, acá surgió algo que se llamaba el monofisismo. Y el monofisismo, digamos, nace a partir de un hermano que se llamaba Eutiques. Él decía que Cristo no podía tener dos naturalezas. Cristo tenía que tener solamente una naturaleza, porque al ser la naturaleza divina más fuerte y más poderosa que la naturaleza humana, la humana quedó absorbida por la naturaleza divina. Entonces que la naturaleza del Señor era solamente divina y Él no podía tener naturaleza humana. Entonces esto es lo que se llama, esto es lo que era el monofisismo, que el Señor Jesucristo decían que solamente tenía una naturaleza, la divina. Es decir, que Jesucristo solamente fue Dios y no fue hombre. Aunque vino como hombre, era Dios. O sea, solamente Dios, pero no era hombre. Entonces, esto era lo que decía el monofisismo. ¿Cuál fue la solución? La solución fue plantear un nuevo credo. Y ahorita yo se los envío tan pronto acabamos la reunión, yo les envío en el grupo de la localidad los credos, porque a veces también pensamos que credo eso suena como católico, ¿no? Porque el catolicismo es el que, digamos, desarrollado más y más y más y más credos, y después metieron a la Virgen, metieron a los santos, metieron a todo el mundo ahí para que fuera adorado junto con Dios. Entonces, por eso decimos que hasta aquí fue donde más o menos, donde estaba doctrina sana. Entonces se plantea un nuevo credo, y este credo es más largo. Este credo plantea todas las verdades que fueron dichas en los credos anteriores, y expone toda la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces muestra detalladamente las personas, cada una de las personas, y dicen esa verdad. Entonces el Hijo es Dios, el Hijo fue engendrado, no creado, tiene la misma sustancia del Padre, también cree en el Espíritu Santo, y muestra, digamos, todo ese credo. Entonces el credo, y bueno, de pronto para los que han leído un poquito más, haga de cuenta, eso fue como las tesis de Martín Lutero, o como ¿cómo se llaman las de Jonathan Edwards, amor? Como las confesiones de Jonathan Edwards, que eran también un montón. Entonces son cosas que nosotros podemos decir, bueno, aunque las de Jonathan Edwards eran más como compromisos, pero entonces son como verdades plasmadas en papel para que todos los hermanos las puedan seguir, sin que se le quite la autoridad de la palabra, ¿no? Fue solamente como una forma de expresar la verdad sin que los hermanos se perdieran. Entonces, bueno, digamos que esto fue lo que pasó con estos 5 concilios. En todos hubo herejías, en todos se corrigieron gracias al Señor, en todos se establecieron soluciones, y en todos, digamos, se realinearon a los hermanos que de pronto estaban desviados de la verdad. Entonces, ¿cómo nosotros podemos aplicar esto, hermanos? Si ustedes se dan cuenta, como un común entre todas en todos los concilios, es que los hermanos con una buena voluntad, o con una buena intención, gracias, querían explicar de forma más fácil para las personas el Evangelio. Pero entonces eso es lo que nosotros podemos aplicar al día de hoy, viendo, digamos, qué fue lo que pasó con estos concilios, viendo qué fue lo que pasó a causa de estas cosas de querer de pronto dar más masticado el Evangelio. Lo que pasó fue que se crearon herejías. Entonces nosotros cómo podemos aplicar esto a nosotros hoy día. Vamos a 2 de Timoteo 3:16, que es un pasaje muy conocido por todos nosotros. Y dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Entonces, hermanos, vemos que la palabra en sí misma, sin necesidad de que nosotros la querramos dar a entender, o que nosotros le pongamos o le quitemos, la palabra es útil para todo, para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia. Entonces nosotros simplemente tenemos que, aplicándonos a nuestros tiempos, hermanos, nosotros no tenemos que decir más, pero tampoco tenemos que decir menos. Nosotros tenemos que estar acá en lo que dice la palabra. Nosotros tenemos que enseñar lo que dice la palabra. Hay una historia, digámoslo así, donde una vez Agustín de Hipona,
él vio a dos niños jugando en la playa. Y los niños estaban haciendo un huequito y estaban echando agua en el hueco. Y hacían el huequito y echaban agua en el hueco. Entonces Agustín de Hipona les dijo: ¿qué están haciendo? Y los niños le dijeron: no, es que estamos tratando de meter el mar aquí. Y nosotros muchas veces eso es lo que tratamos de hacer, hermanos. Nosotros tratamos de meter la inmensidad del Señor en nuestra cabeza. En Deuteronomio 29:29, ¿qué es lo que nos dice? Las cosas ocultas pertenecen al Señor, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos. Entonces, hermanos, nosotros muchas veces queremos ir más allá de lo que la palabra nos dice. No, pero cómo fue hecha la creación, el Señor cómo hizo, cómo utilizó sus manos, qué cosas cogió. Son cosas que la palabra nos dice, solamente nos dice que el Señor habló y fueron hechas las cosas. No, pero ¿cómo así que tres personas en un solo Dios? Eso es lo que nos dice la palabra, hermanos, y eso es lo que tenemos que creer. Entonces, muchas veces tratamos de ir más allá y entender cosas y reventarnos la cabeza para poder entender algo con nuestra naturaleza y con nuestra mente limitada. Entonces, básicamente es lo que los niños estaban intentando hacer, ¿no? Estaban intentando meter todo el mar en un huequito. Y nosotros a veces queremos meter todo a nuestro Señor en nuestra cabeza limitada. Entender todos los misterios de nuestro Señor en nuestra cabeza limitada. Y nosotros lo que tenemos que hacer es limitarnos a lo que nos dice la palabra. Enseñar lo que nos dice la palabra. Y no quizá crear esos puentes que finalmente lo que hacen es diluir el Evangelio. Tratamos de dar el Evangelio de una forma más fácil para que pueda ser entendido más fácil, y lo que hacemos es quitar el Evangelio y enseñar otra cosa. Entonces, eso es lo que nosotros debemos hacer, hermanos. Nosotros debemos limitarnos a decir y hablar lo que dice la palabra, y no querer por nuestras propias fuerzas hacer que sea más fácil. Claramente que eso no está mal, ¿no? Pero todo dentro del contexto de la palabra, todo dentro de los límites de la palabra, sin quitar un fundamento, sin crear una herejía, sin decir algo que no corresponde. Una vez también Anselmo de Canterbury decía: si Jesús no es Dios, entonces su sacrificio no es perfecto para perdonar todos nuestros pecados. Pero si no es hombre, ¿cómo puede morir y derramar su sangre? Entonces nuestro Señor es tanto Dios para perdonar nuestros pecados y tanto hombre para poder morir y derramar su sangre. Entonces Él debe ser hombre y debe ser Dios. Entonces, básicamente sería eso, mis hermanitos. Yo sé que a veces de pronto la historia puede ser aburrida, pero es necesaria, hermanos. Porque nosotros estamos sobre los hombros de muchos hermanos que fueron perseguidos. Ustedes imagínense, hermanos, esto no son bobadas, porque fueron verdades por las cuales hermanos fueron martirizados, fueron verdades por las cuales hermanos fueron perseguidos, fueron quemados, fueron echados a los leones. Entonces, esto que de pronto nosotros podemos decir hoy, qué aburrido, fueron cosas por las que nuestros hermanos en la antigüedad fueron muertos y fueron perseguidos, solamente por dar la verdad del Señor y que no se corrompiera, hermanos. Entonces, que nosotros podamos estar aplicando, más allá de aprendernos la historia, poder estar aplicando esas herejías que se crearon en el pasado y poder estar teniéndolas claras en nuestra mente. ¿Ah? Herejías, sí. Entonces eso, hermanitos, vamos a orar. Nos da un poquito de tiempo igual para hacer la mutualidad. Y bueno, hermanitos, Padre, damos gracias, Señor, por tu palabra, Padre. Damos gracias, Señor, porque a pesar de las interrupciones, tú, Señor, tú traes tu palabra, Señor, y tú nos ayudas a ver por medio de las Escrituras, Señor, a quitar, Señor, estas herejías, Señor, esclarecer estas herejías, Padre Santo, que quizás se puedan crear a partir de nuestra buena voluntad, Señor. Amén. Te pedimos, Padre Santo, que nos ayudes a tener un pleno conocimiento, Señor, de tu persona, de la persona del Padre, de la persona del Hijo y de la persona del Espíritu Santo. Pedimos que sean verdades, Señor, que podamos estar comprobando, Señor, y podamos estar corroborando por medio de la palabra, Señor. Que en el momento que debamos, Señor, así como Pablo y Bernabé, contender ardientemente, Señor, contra los que exponen herejías, Señor, que nosotros también podamos tener tus pasajes, Señor, a la mano, Señor, que nosotros podamos estar memorizando la palabra, Señor, que nosotros podamos estar, Señor, memorizando, Señor, cada uno de estos versículos que nos pueden ayudar, Señor, a quién sabe, Señor, a salvar algunas vidas que están erradas, Señor, que están engañados, Señor, por doctrinas incorrectas, Padre Santo.
Te pedimos que nos ayudes a ser cristianos, Señor, comprometidos con tu palabra, Señor, y que nos ayudes, Señor, a escudriñar, Padre Santo, en estas escrituras que son útiles para toda nuestra vida cristiana, Señor. Para enseñarnos, para redarguirnos, para corregirnos y para instruirnos en justicia, Padre Santo. Ayúdanos, Señor, a ser hombres y mujeres comprometidos, Señor, con tu evangelio, Padre Santo, que podamos estar llevándolo, Señor, y que no seamos perezosos, Señor, de simplemente leer de vez en cuando o simplemente escuchar la Biblia cuando la venimos a leer los domingos, Señor, porque si no, entonces estamos siendo como quizá ese hombre con el que contendí ayer, Señor. Simplemente estamos siendo idólatras y estamos viviendo una vida de religiosidad, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a vivir una vida cristiana, Señor, de acuerdo a como tu Hijo quiere que la vivamos, Padre Santo. Acordémonos que ya no vivimos nosotros, sino Cristo vive en nosotros, Señor. Y cómo podremos vivir una vida, Señor, bajo nuestra propia carne y bajo nuestros propios deseos, Señor, si eres tú quien vive en nosotros. Amén. Que nos puedas estar ayudando, Señor, a examinarnos a nosotros mismos si en realidad tenemos al Espíritu Santo, si en realidad Cristo vive en nosotros o solamente somos nosotros los que estamos viviendo una vida religiosa, Padre. Amén. Colocamos el restante de esta tarde, Señor, el restante de esta semana en tus manos, Padre bendito. Damos gracias por cada uno de los hermanos que están perseverando, Señor, Amén. en tu vida, Señor, y en el crecimiento de tu cuerpo, Padre. Te damos infinitas gracias, Señor, y todo esto lo pedimos en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén, Señor. Amén.